La naturaleza nosotros en Bolivia la hemos establecido como un derecho colectivo y fundamental. Colectivo obviamente porque lo ejercen la nación o pueblo en colectividad, no individualmente, y fundamental porque permite el ejercicio de otros derechos colectivos, ¿no es cierto? El derecho a la salud, el derecho a los recursos naturales, el acceso a los recursos naturales. Establecemos también que es un derecho que es obligación del Estado, recogemos lo que establece en el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas. De manera particular también establecemos que es un mecanismo democrático para el ejercicio de los derechos colectivos y en particular de la libre determinación, porque así lo establece también nuestra Constitución Política del Estado, y que además es un mecanismo que profundiza el ejercicio de la democracia comunitaria, directa y participativa. Esto obviamente en el marco de nuestra Constitución. Las finalidades, como ya hemos mencionado, es llegar a un acuerdo entre el Estado y el sujeto de consulta, lograr el consentimiento previo, entendido como la construcción del consenso basado en un diálogo intercultural entre el Estado y el sujeto de consulta. Es así que nosotros hemos llegado a consensuar con los pueblos indígenas cómo vamos a entender lo que es consentimiento, ¿no? Lo entendemos como un consenso logrado resultado de ese diálogo intercultural. También otra de las finalidades, y ayer lo mencionábamos bastante, es desarrollar un diálogo intercultural e intracultural. En Bolivia tenemos territorios o espacios donde pueblos indígenas comparten esa gestión de los territorios, ¿no? Hay 2 pueblos indígenas, hay 3 pueblos indígenas que comparten la gestión de un mismo espacio territorial. Entonces se logra ese diálogo intracultural entre pueblos indígenas e intercultural también entre el Estado y el pueblo indígena. Otra finalidad que hemos discutido bastante es el promover la participación de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, comunidades afro-bolivianas y comunidades interculturales. En Bolivia resaltamos, se han establecido bastantes mecanismos de participación que permiten a los pueblos indígenas no solamente participar en la toma de decisiones con el Estado a través de la consulta, sino a través de otros mecanismos de participación, la gestión de proyectos directos, en asambleas legislativas a nivel nacional, departamental y local. Entonces también es una otra finalidad, ¿no? Establecemos los principios, ¿no? Los que acabamos de resaltar, el consentimiento previo como principio de los procesos de consulta, el respeto a la madre tierra, la flexibilidad que tienen que tener estos procesos de consulta. No, si bien se establece una ley marco, o se va a establecer una ley marco, sino que también reconoce un procedimiento general. Obviamente este procedimiento va a ser flexible a las características y particularidades del pueblo, de la nación que se va a consultar, pero además es flexible al tipo de medida que vamos a consultar. No se establece un procedimiento rígido que va a ser aplicado a todos los pueblos o en todos los casos, ¿no? Sino se establecen lineamientos generales que puedan ser o que tienen que ser respetados como básicos para ir desarrollando. Respeto a las instituciones propias, esto también ha sido discutido ampliamente en Bolivia, porque obviamente las particularidades de cada pueblo hacen que sus estructuras orgánicas, sus instituciones sean diferenciadas, por lo tanto debemos como Estado también respetar esas particularidades. 2 principios que nosotros manejamos de manera amplia y en todos los casos en Bolivia: la descolonización y despatriarcalización. La transparencia también que tiene que haber en estos procesos de consulta, y aquí hemos establecido de manera para ambas partes, para el Estado, la transparencia en la información, en la actuación de los servidores públicos, pero también esa transparencia que tienen que mostrar las naciones y pueblos indígenas con la información que ellos puedan también otorgar al Estado para ir mejorando este diálogo intercultural. La territorialidad, respetar este acceso más allá del manejo territorial, el acceso al territorio más allá del reconocimiento legal que exista por parte de una institución del Estado.
la interculturalidad, la libre determinación, que también es un principio que hace a los procesos de consulta en Bolivia, y un principio que sí ha sido discutido, que es el mejor interés del Estado, ¿no es cierto? El Estado entendido como también la inclusión de los pueblos indígenas, es decir, el Estado para la población, para toda la población, pueblos indígenas y no indígenas. Muchos han cuestionado a todos, a cualquiera que se denomine pueblo indígena puede ser consultado, entonces también se discutió con los pueblos indígenas en Bolivia y se han establecido unas, si vale el término, condiciones para realizar este proceso de consulta. La existencia precolonial y el dominio ancestral del territorio, conservación total o parcial de sus patrones culturales, modos de vida, instituciones culturales, jurídicas, económicas, políticas, que los hacen distintos en la práctica al resto de la población, ¿no? También la identificación como parte o nación de un pueblo indígena originario campesino. Y además la aceptación, obviamente, ¿no?, de ese relacionamiento con la nación o pueblo. Y el acceso y gestión colectiva de sus tierras y territorios. Repito, más allá de esta titularidad reconocida o este reconocimiento legal reconocido por el Estado. Dentro del alcance tenemos o hemos desarrollado que se realiza procesos de consulta siempre que se prevea implementar una medida legislativa o administrativa susceptible de afectar a los derechos de los pueblos indígenas, originarios, campesinos. Y obviamente aquí hacemos una diferenciación que cuando la medida legislativa, por ejemplo, más de las veces no necesariamente toda la normativa o toda la propuesta afecta a derechos colectivos, se hace la consulta en aquellos artículos, parágrafos, numerales, que corresponda que vaya a afectar derechos colectivos, ¿no? Y las medidas administrativas cuando afecten directamente a los pueblos indígenas. Cualquier tipo de afectación, en Bolivia hemos discutido esto de la afectación directa e indirecta, pero si hay afectación ya es, o sea, es directo, ¿no? Entonces no podemos discriminar esto de afectación directa o indirecta, entonces hemos acordado con las naciones y pueblos poner afectación directa. El ámbito de aplicación es de alcance nacional en todas sus instancias del Estado, a nivel nacional y subnacional, o lo que ahora nosotros estamos en proceso de autonomía, ¿no es cierto? Hay autonomía departamental, municipal y también autonomías indígenas. Por lo tanto, tienen la obligación todos esos niveles, o los dos niveles del Estado, de hacer procesos de consulta. Hemos establecido en la Constitución una prohibición específica, entonces varias otras, entonces establecemos en la ley esto de que las prohibiciones establecidas en la Constitución no requieren consulta, ¿no? Porque obviamente no podrían internar recursos o desechos tóxicos aunque se hiciera consulta. Y el tema es de seguridad de Estado y seguridad ciudadana. Ahí se hizo un amplio debate con las naciones y pueblos, pero se logró llegar a un consenso respecto al alcance de estas medidas y la necesidad de que el Estado implemente de manera inmediata sin necesidad de procesos de consulta. Es una obligación del Estado, ¿no? Y lo hemos establecido, lo hemos reflexionado en las mesas técnicas con representantes del Estado, porque obviamente más de las veces se toma como una cesión que hace el Estado a los pueblos indígenas, cuando el convenio y la declaración establecen, y bueno, nuestra constitución política también establece que es obligación estatal. Es una obligación realizar procesos de consulta y por lo tanto en todas sus instancias del Estado. La responsabilidad del sujeto, y ahí nace también de la discusión de no es solamente exigir el proceso de consulta, sino también participar de manera proactiva en estos procesos de consulta. Es decir, tengo también, como tengo mi derecho, tengo mi responsabilidad a hacer estos procesos de consulta más dialogados, brindar la información que corresponde para que podamos llegar a un acuerdo entre el Estado y los sujetos del derecho, ¿no? Se ha establecido un consejo consultivo plurinacional para la gestión intercultural del derecho a la consulta.
con atribuciones específicas y con representación de las organizaciones nacionales que también han participado en esta construcción del proyecto. Es una instancia deliberativa, consultiva y propositiva y participativa. Además, como les decía, se articula la instancia del órgano ejecutivo y entre sus atribuciones tiene la de velar por el ejercicio del derecho a la consulta. Además, promover procesos de conciliación en caso de que haya problemas, conflictos en la realización de procesos de consulta, ¿no? Hacer seguimiento a los procesos de consulta también, y su responsabilidad mayor que le han dado sus mismas bases es justamente velar por esos derechos, para que el Estado cumpla con su obligación. También hemos establecido ya esta Dirección General de Consulta, que es dependiente del órgano ejecutivo. Aún no hemos discutido de qué ministerio va a depender, porque nosotros en Bolivia hemos transversalizado lo de la interculturalidad y derechos de pueblos indígenas. No tenemos un ministerio, una dirección que gestione de manera específica los derechos de los pueblos indígenas, porque se han transversalizado. Es decir, cada ministerio tiene que contemplar dentro de su estructura la atención de manera directa y específica a los pueblos indígenas, ¿no? Pero ya no es una instancia solamente que atiende todos los temas, sino en todos los sectores se atienden los temas de pueblos indígenas. Por lo tanto, esta instancia va a promover y coordinar las políticas públicas sobre el derecho a la consulta, formular criterios, variables, indicadores e instrumentos técnicos que permitan aplicar el derecho a la consulta. Es bastante complejo, uno puede decir, por ejemplo, el tema hidrocarburífero, minero u otras medidas, sobre todo de acceso a recursos naturales. Necesitamos la especificidad y la especialización de las instancias, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta dirección vendría a coordinar con todas estas instancias del sector forestal, minero, petrolero, para que desarrollen los mecanismos que corresponden, pero velaría desde el Estado para que se haga de mejor manera. Se ha reconocido también de manera específica, más allá de estas dos instancias que son parte de la estructura ya estatal, el derecho de los pueblos indígenas a establecer, desarrollar sus propias instituciones para el ejercicio del derecho a la consulta, ¿no? Dentro de su organización pueden establecer una secretaría, lo que corresponda, para que promueva también los derechos de los pueblos indígenas de ese pueblo en específico. Aquí sus atribuciones también se han establecido y es solicitar, por ejemplo, la realización de procesos de consulta, proponer criterios de valoración, de afectación a esos derechos, velar por el desarrollo de los procesos de consulta. Dentro del capítulo de implementación de la consulta previa, libre e informada, ya el procedimiento, nosotros en Bolivia teníamos bastantes discusiones, no se aterrizaban esto de los derechos colectivos, ¿no? Todo el mundo, todo el pueblo indígena dice, tenemos derechos colectivos, pero ¿cuáles son esos derechos colectivos? ¿Cuál es el alcance de esos derechos colectivos? Y parte de la discusión se ha llegado a establecer o a clasificar, obviamente esto en el marco del derecho internacional, doctrina y jurisprudencia, los derechos colectivos. En Bolivia la Constitución tiene un artículo donde desarrolla los derechos colectivos, pero aquí los hemos puesto en territoriales, culturales y de libre determinación. Entonces, en los territoriales, por ejemplo, están el uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos renovables existentes en sus territorios, a vivir en un ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. Los derechos culturales, hemos clasificado o hemos puesto lo de identidad cultural, prácticas y costumbres, protección de sus lugares sagrados y otros. Dentro de los derechos de libre determinación, hemos puesto a la gestión territorial autónoma, a la consulta previa, a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado, entre otros, ¿no? Entonces ya sabemos, es decir, van a hacer una medida sobre
identidad cultural. Entonces ya sabemos que puede afectar qué tipo de derecho tanto los pueblos indígenas como el Estado ya tienen claridad de esa posible afectación a estos derechos, ¿no? o qué estaría afectando. Los criterios de afectación también hemos establecido un artículo específico y consideramos que la afectación a los derechos colectivos son estos efectos positivos o negativos generados por la implementación de una medida legislativa o administrativa, los cuales pueden modificar sus formas de vida y situación jurídica, sus instituciones propias, transformar la integridad territorial o poner en riesgo o amenazas la existencia física del sujeto y alterar las condiciones para su desarrollo cultural, social y económico. Entonces, cuando una de estas situaciones, como integridad territorial, pueda ser modificada por una medida legislativa o administrativa, sabemos que es un criterio para considerar que puede haber una posible afectación, ¿no? Entonces, hemos establecido cuáles son esos criterios para que exija el pueblo indígena el proceso de consulta, pero además el Estado vea que tiene la obligación de realizar procesos de consulta. Protagonizando en Bolivia un proceso que lo hemos denominado proceso de cambio, otros lo denominan revolución democrática y cultural. Yo diría que es la más importante transformación estructural del Estado boliviano a lo largo de su historia. Es un proceso que en determinado momento ha tenido como núcleo articulador de los distintos sectores sociales a los pueblos indígenas precisamente. De ahí que un líder indígena campesino como Evo Morales accede a la dirección del Estado desde la presidencia y una gran representación indígena mayoritaria conforma la Asamblea Constituyente, que es la que concibe estas transformaciones estructurales. En términos generales podría decirles que de algún modo, suscribiéndonos a la interpretación de Marta Jarnequera acerca de los procesos de cambio que se registran en diferentes países de nuestra región, se trata de una revolución democrática porque ha sido la vía electoral y la confrontación ideológica el camino que ha elegido el pueblo boliviano para tomar el poder político, copar el Estado y transformarlo profundamente. No es una revolución producto de una confrontación violenta. El Estado boliviano colapsó en su estructura organizativa en los primeros años de la década de los años 2000 y luego se combinó una suerte de dos fórmulas para poder generar este proceso revolucionario. Ustedes saben que cuando colapsa un Estado, más o menos hay 5 caminos para reconducirlo, para reorganizarlo. Uno es un golpe de Estado, otro camino puede ser una guerra civil, otro camino puede ser una intervención externa, sea diplomática o bélica, otro camino puede ser un pacto social y otro camino puede ser una salida napoleónica o de liderazgo carismático. En el caso boliviano, yo diría que se ha combinado la fórmula del pacto social con el liderazgo carismático. Evo Morales representa un liderazgo carismático que ha sido capaz de articular a un sistema político de transición. Luego de la ruptura del sistema político tradicional en Bolivia, especialmente el año 2000, en el mes de abril del año 2000, cuando se produce una movilización social muy importante en el departamento de Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, denominada la guerra del agua,
la población se movilizó contra el incremento de las tarifas del servicio de agua y por la expulsión de una empresa transnacional que estaba a cargo de este servicio. Y la población impuso la aprobación de una ley del recurso agua sustantivamente distinta a la ley privatista y mercantilizadora que regía en ese momento. Entonces, yo significo este hecho histórico, social, porque desde ese momento se rompe la hegemonía del sistema político. Las decisiones ya no se toman en el Parlamento, sino empiezan a tomarse en las calles y en los caminos. Entonces, desde ese momento sucede una serie de movilizaciones sociales en el país que paulatinamente van articulando el movimiento urbano con el movimiento rural, pero siempre bajo el liderazgo de las luchas indígenas y campesinas por la tierra, por el territorio, por la recuperación de los recursos naturales, por la expulsión de las empresas transnacionales, por la cancelación de un modelo neoliberal que había sido aplicado en términos excesivamente ortodoxos, en el caso boliviano. Y este sistema político que es rebasado en la institucionalidad, que se cae de hecho, ¿no es cierto?, es sustituido por un liderazgo que es el único capaz de articular al campo y la ciudad, capaz de articular al conjunto de los movimientos sociales y capaz de interlocutar con las diferentes expresiones organizativas de la población boliviana. Es precisamente el liderazgo de Evo Morales. En la Asamblea Constituyente de Bolivia se consigue una nueva constitución. Quiero recurrir a una caracterización que hace Boaventura dos Santos, que dice que la constitución emergente de la Asamblea de Bolivia inaugura el tiempo del constitucionalismo plurinacional. Podríamos decir que desde la década de los años 90 el pluralismo se incorpora como categoría organizadora de los estados y como un fundamento que sistematiza varias constituciones en nuestra región a partir de la Constitución colombiana de 1991, a la que luego prosiguen en esa misma línea multiculturalista las constituciones de Ecuador de 1998 o la Constitución de Venezuela de ese mismo tiempo. En el caso de Bolivia también se produce una reforma constitucional el año 1994 en la que se introduce el multiculturalismo. Se declara al Estado boliviano como un Estado pluricultural y multiétnico y pluricultural. La categoría plurimulti se incorpora en la caracterización del Estado boliviano entonces ya en la Constitución de 1994, en un momento en el que, si bien las luchas indígenas del país, en el contexto de reconocimiento de la diferencia cultural contenida en el convenio 169 de la OIT del año 1989, ya había inspirado el multiculturalismo, de todas maneras el multiculturalismo, diríamos, queda restringido a la parte declarativa de la Constitución y parcialmente se desarrolla a modo de regímenes especiales en el ámbito del régimen agrario campesino en la Constitución boliviana. La Constitución boliviana de ese momento era todavía demasiado, diríamos, conservadora en su estructura de contenidos. Conservadora porque, como toda constitución, reconocía una parte dogmática, ¿no es cierto?, con sus contenidos teóricos, doctrinales, ideológicos,
la parte orgánica que organizaba el poder público estatal, y luego aparecían un conjunto de regímenes especiales, y esta era una característica muy propia de la Constitución boliviana. Regímenes especiales como el régimen municipal, el régimen electoral, el régimen de las Fuerzas Armadas, el régimen de la policía, y los indígenas eran un régimen especial, formaban parte del régimen agrario campesino. Los indígenas eran todavía una cuestión especial. Gran paradoja en el caso boliviano, puesto que los indígenas en Bolivia eran claramente la mayoría poblacional, una mayoría poblacional que históricamente había sido negada, pero que en función de los avances democráticos del liberalismo había alcanzado como máximo su reconocimiento como una categoría de población especial. Entonces, los derechos colectivos en el marco del multiculturalismo que emergen del Convenio 169 del OIT, parcialmente se incorporan en este régimen agrario campesino, reitero, un régimen especial de derechos colectivos. ¿Qué quiero significar con todo esto? Que no voy a analizar el caso de las constituciones de Venezuela, de Ecuador o de Colombia, pero sí voy a hacer énfasis en el caso de la Constitución boliviana, que había aprisionado el multiculturalismo, reitero, en la parte declarativa y en la parte especial de la Constitución, y no la había incorporado en la estructuración del poder público del Estado. Entonces, ese es un elemento importante. Por eso, Boaventura de Sousa dice el constitucionalismo plurinacional, que es una profundización del constitucionalismo multicultural instituido en diferentes constituciones del mundo, y en el caso de Sudamérica, en estos países mencionados especialmente, se diferencia cualitativamente el constitucionalismo plurinacional del multiculturalismo, en que incorpora el pluralismo y el reconocimiento de la diversidad cultural en la estructura organizativa del poder del Estado. O sea, trasciende de la parte declarativa filosófica constitucional para incorporarse en la organización del poder político estatal. La Constitución define al Estado boliviano como un Estado plurinacional comunitario, como un régimen de descentralización política autonómica. ¿Qué significa la declaración del Estado boliviano como plurinacional? Significa que las naciones y pueblos indígenas han sido reconocidas como sujetos de derechos colectivos, sujetos titulares de derechos colectivos. Se les ha reconocido la condición de naciones o pueblos. Entre el convenio 157 y el 189, ustedes saben que hay una diferencia cualitativa en cuanto al sujeto de los derechos. El 57, el convenio 107 del año 1957, el convenio 107 del OIT, hablaba de poblaciones indígenas en abstracto. ¿No es cierto? Las poblaciones indígenas eran una muchedumbre, eran una colectividad amorfa, ¿no es cierto? A diferencia de la designación que utiliza el convenio 169 del año 1989, que los identifica como pueblos, como naciones. Se produce
una transformación conceptual de la definición de pueblo-nación, ¿no es cierto? Ya no es precisamente la definición estalinista de comunidad históricamente constituida por una historia compartida, una psicología colectiva, una economía común y una organización política común la que caracteriza a una nación, sino que una nación también puede ser concebida, además de una comunidad histórica, fundamentalmente como una comunidad cultural y una comunidad lingüística, como nos advierte Jung Nash. Entonces, perfectamente una nación puede cohabitar, o varias naciones pueden cohabitar dentro de un Estado. No es que la nación en tiempos modernos, en tiempos de reconocimiento del multiculturalismo, necesariamente se va a fundir en la categoría estatal, ¿no es cierto?, para dar lugar a la formación de un Estado-nación. El Estado-nación es una categoría que impulsa fundamentalmente el liberalismo para homogeneizar a la población y cohesionarla en torno al mercado económico. El Estado plurinacional admite la coexistencia de varias naciones dentro de un mismo Estado, independientemente del debate acerca de si existe una nación mayor o existen naciones, junto a esta nación mayor existen naciones menores. Los españoles llegaron a esta conclusión, ¿no es cierto? Y por eso en su constitución, cuando se refieren a la nación española, escriben nación española con minúscula, y cuando se refieren a las nacionalidades, las escriben con minúscula. En el caso boliviano, podríamos decir, existe una nación mayor, que es la nación boliviana, que tiene una comunidad de historia y una comunidad de destino, y existen unas naciones indígenas originarias que cohabitan dentro de ese Estado plurinacional. Entonces, nación o pueblo los tomamos como categorías equivalentes en el marco del Convenio 169. ¿Y qué es una nación o un pueblo? Es una población que habita en un territorio y que se identifica por varios factores de comunidad con ese pueblo, con esa población. En el caso de los pueblos indígenas o naciones originarias, vamos a tomar los dos términos como equivalentes, son colectividades, son poblaciones, ¿no es cierto?, que tienen una referencia territorial y que a partir de esa referencia territorial ancestral se autoidentifican con ese pueblo, con esa nación, en función de varios factores de comunidad. Estos factores de comunidad pueden ser los culturales, en sentido amplio, los lingüísticos, etcétera, etcétera. La Constitución entonces reconoce a los indígenas la condición de naciones, de pueblos. Las posturas más conservadoras en Bolivia advertían que esa era una interpretación secesionista potencial del Estado boliviano, y paradójicamente ese reconocimiento de varias naciones o pueblos ha permitido más bien la legitimación estatal, ha permitido más bien que funcione la ecuación Estado-sociedad. Bolivia había sido un Estado históricamente inestable desde el punto de vista político. En Bolivia se registran 60 golpes de Estado en 180 años de vida republicana. En Bolivia se registran 15 eventos constituyentes. No sé cómo denominarlos,
prefiero utilizarla en teoría de evento constituyente, porque generalmente un cuartelazo militar, para legitimarse, luego convocaba a una supuesta asamblea constituyente, hacía algunas modificaciones en la Constitución, normalmente dirigidas al periodo de mandato del caudillo, y bueno, a eso llamaban convención constituyente, asamblea constituyente, en fin, y de esa manera, entre comillas, legitimaban el golpe militar, ¿no? Entonces, en Bolivia se registraron 15 eventos constituyentes de esta naturaleza. El propio Melgarejo, que es uno de los tiranos militares más renombrados de la región, protagonizó su propia convención constituyente, y cuando promulgó su constitución emergente de su convención constituyente, ¿no es cierto?, después de firmarla, se la guardó en el bolsillo de atrás de su pantalón, y luego apuntó a los asambleístas constituyentes con una bayoneta diciéndoles, bueno, esto es lo que manda. Entonces, quiero decirles que la inestabilidad política ha sido un factor, un rasgo característico del Estado boliviano. Y más bien, ahora que tenemos una constitución que reconoce lo plurinacional como categoría organizativa del Estado, Evo Morales no solamente ya gana las elecciones con 54% de los votos, sino con dos terceras partes de los votos. Es decir, el país ha logrado un nivel de estabilidad política y cohesionamiento estatal que no tiene precedentes en su historia. El segundo elemento que quiero significar, ha estado siempre en debate el alcance de los derechos colectivos indígenas. Declarar el Estado plurinacional es reconocer a los indígenas como naciones y consiguientemente titulares de derechos colectivos. Muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, el segundo punto del debate para problematizar esto es cuál es el alcance de los derechos colectivos indígenas. Y aquí se han presentado dos vertientes en el debate mundial. Una, reconocer a los indígenas derechos históricos o reconocer a los indígenas derechos, entre comillas, derivados. Si una constitución reconoce a los indígenas como naciones titulares de derechos colectivos, es una buena constitución, es una constitución progresista, de avanzada. Pero luego le toca a esa constitución definir si reconoce a los indígenas esos derechos colectivos como previos a la organización estatal o como derivados de la organización estatal. Algunos han intentado fórmulas ambiguas, ¿no? El artículo 27 de la Constitución de México dice: los indígenas son poblaciones descendientes de pueblos preexistentes al Estado, más o menos, ¿no? Bueno, literalmente no sé cómo lo dice, pero la idea es que son descendientes de los preexistentes, ¿no? Y eso es ambiguo, ¿no? Porque o son preexistentes o son derivados de los preexistentes, ¿no? Pero bueno, al decir son descendientes de los preexistentes, ya restringe el alcance histórico de los derechos colectivos. En el caso boliviano se adopta una definición audaz, porque dice las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, que esto tiene una historia, esta categoría extraña de N. Pioc. Nuestra compañera Magali dice, parece piojos. N. Pioc, naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, interculturales, no sé qué más. Tiene una historia medio extraña, porque como los indígenas fueron fragmentados en Bolivia y les ponían diferentes nombres, ¿no? A unos les pusieron el nombre de campesinos, a otros de colonizadores, a otros se autodenominaron originarios, otros se autodenominaron indígenas, en fin, tenían muchos nombres. Entonces por eso viene la categoría N. Pioc. Las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos en Bolivia son declarados como preexistentes al Estado boliviano, ¿no? En el artículo 2.
Quiere decir esto que la Constitución, además de reconocer el carácter plurinacional del Estado, reconoce la condición histórica de los derechos colectivos indígenas. Reconoce que estos derechos son preexistentes al Estado. Y este reconocimiento de la preexistencia al Estado tiene una importancia sustantiva, ¿no es cierto? Porque resulta que, por ejemplo, en el ámbito de la potencialidad que podría desarrollar la autonomía indígena, la autonomía como descentralización política en términos normales, civilizados, occidentales, la autonomía es la descentralización de funciones administrativas y legislativas, ¿no es cierto?, del nivel nacional al nivel subnacional. Eso es lo normal, digamos. Y esa descentralización no alcanza la potestad jurisdiccional, porque si alcanzara la potestad jurisdiccional ya no sería autonomía, sería federalismo. Pero en el caso de la Constitución boliviana, los indígenas en su catálogo competencial tienen potestad jurisdiccional, y en la parte de organización del jurisdiccional del Estado se reconoce el sistema jurídico indígena como sistema jurídico precisamente, con normas, con procedimientos, con autoridades investidas de jurisdicción y competencias para administrar justicia. Es decir, no es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos como sucedía en la Constitución anterior, sino más bien es un sistema de justicia que goza de igualdad jerárquica frente al sistema de justicia ordinario, ¿no? Entonces, si los indígenas tienen sistema jurídico, no es porque esta potestad la están recibiendo emanada de la descentralización política estatal, sino porque se les está reconociendo su sistema jurídico vigente en sus territorios como un sistema que existía antes de la fundación del Estado boliviano, como un derecho de administración de justicia preexistente a la Constitución del Estado boliviano mismo.